muestras que se analizan en el país, podríamos decir que la variante Delta no está circulando entre nosotros y eso sin duda sería un alivio, pero pensar aquello es un error. La variante Delta se encuentra ya entre nosotros y lamentablemente no tenemos el número de muestras suficientes. Recordemos que 3 semanas se demoraron las autoridades en dar las valoraciones de los casos hasta ahora detectados en las provincias de El Oro y Guayas. El doctor Daniel Simancas, director del Centro de Investigaciones en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad UTE, nos acompaña esta mañana. Doctor, un buen día para usted, bienvenido. Buen día, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Si somos estrictos con los resultados obtenidos hasta el momento, se podría decir que la variante Delta no ha llegado a la capital de la República. Pero si somos más estrictos todavía, se tiene que reconocer que ese número de muestras no es suficiente para llegar a una conclusión determinante. Entonces, doctor, ¿cuál es el criterio científico sobre el que las autoridades deben actuar en relación a la posibilidad cierta, pero no comprobada todavía, de que la cepa de la India esté circulando entre nosotros? Existe muy poca capacidad de hacer el estudio genético del virus. Es importante señalar a la ciudadanía y a las autoridades que las pocas muestras que se procesan logran documentar los casos, pero de ninguna manera quiere decir que el virus no está circulando entre nosotros. Es decir, se pueden documentar pocos casos, pero no se puede realmente saber si es que estamos ya en transmisión comunitaria. Definitivamente es mejor pensar que la variante ya está entre nosotros. Esa incapacidad para documentar la presencia de la variable, ¿a qué responde? A la incapacidad que tenemos desde el Estado y la falta de apoyo a las universidades para el análisis genético del virus, que no es del PCR que se hace comúnmente, sino requiere un análisis que es demorado, que es largo, pero que en otros países se hacen, por ejemplo, 10.000 análisis genéticos. Aquí tan solo tenemos 3.000 pruebas PCR y estas pruebas PCR no determinan el linaje, si se quiere, de las variantes de este coronavirus. Y de esas 3.000 pruebas PCR, ¿a cuántas sí se le hace el análisis que se debería hacer? Bueno, tenemos alrededor entre 50 y 100 muestras que se procesan mensualmente, a decir de las autoridades, tanto en el INSPI como en 2 universidades privadas del país. Esto se debe expandir porque realmente necesitamos un sistema de epigenómica que se llama para la detección temprana de variantes, el cerco respectivo y tratar que estas nuevas variantes más contagiosas no se hagan prevalentes en el país. Esa es la idea. Las variantes van a empezar a ser causante de los casos, como ha sido a nivel mundial, es decir, no la podemos frenar, pero tenemos que contener lo que más podamos hasta que más población de ecuatorianos esté vacunada. En ese desconocimiento, doctor, le pregunto, ¿estamos jugando entonces a la ruleta rusa? Porque por un lado tenemos una economía que apunta a la reactivación y que trata de ir recuperando ritmos pasados, retornos a trabajos presenciales, así como a clases, pero esto de forma voluntaria. Del otro lado, una nueva cepa que es más contagiosa, un proceso de vacunación que avanza con mucha celeridad, pero hay tiempos que se deben esperar entre primeras y segundas dosis. Entonces le pregunto, ¿hay que tomarse la recuperación económica con más calma, ir más despacio para no pagar luego las consecuencias? Por supuesto que sí, hay que tomarnos con calma, hay que ser serenos, hay que ser muy responsables. El tema del inicio de la educación, el tema del inicio o la vuelta, el retorno al trabajo, tiene que ser estrictamente investigada, tiene que ser analizada, consensuada con la academia, porque de lo contrario, pues estamos y hemos tomado decisiones a ciegas. No tenemos la capacidad diagnóstica para detectar brotes de manera temprana y poder actuar. En ese escenario, con 3.000 pruebas que se pueden procesar al día, con una capacidad de identificar las variantes escasas y con un proceso de vacunación que hay que felicitar, hay que aplaudir la velocidad que está alcanzando, pues tenemos que esperar. En unos 30 días a 300.000 dosis diarias podemos alcanzar en un mes 9 millones de vacunados, en 2 meses 18 millones de dosis administradas, es decir, es posible cumplir las metas. Esperemos, confiemos en el proceso de vacunación antes de iniciar o retomar las actividades tanto de educación como de trabajo.
Mientras tanto, ¿usted está de acuerdo con las limitaciones de aforo, con que no exista restricción de circulación en las noches, con que no haya toques de queda, por ponerlo de otra manera, doctor, o no? No estoy de acuerdo, definitivamente hay que aumentar las restricciones, es lamentable, hay que dar apoyo a estos centros, por ejemplo, de diversión nocturna, es lamentable lo de los gimnasios, es lamentable lo de los karaokes, lo de los bares, pero hay que dar apoyo a estas empresas. Pero hay que reconocer que son centros de contagio, hay que limitar los horarios, limitar la movilidad. De lo contrario, estamos yéndonos en contra de la tendencia mundial, que es, ante esta nueva variante, incrementar las restricciones, hacer más pruebas, y eso es lo que no hemos conseguido. Y vacunar rápidamente, perdón. En otros países, y usted lo sabe, en Australia, así como en algunas naciones europeas, los confinamientos se retoman por la presencia de la variante Delta. ¿Se puede evitar llegar a esa que es la más extrema de las medidas, doctor? Tenemos que llegar, es imposible confinar nuevamente al país, y el planeta ha experimentado cambios ya, aceleración en los procesos de investigación. La vacunación nos ha dado una puerta a poder mitigar el virus, no lo podremos erradicar, tenemos que intentar eliminarlo, es decir, erradicar una enfermedad es muy difícil, eliminarla es posible, algunos países lo han logrado, pero de lo contrario, si no podemos erradicar ni eliminar, deberíamos mitigar, y en la mitigación están el incremento de las restricciones y una vacunación masiva. La vacunación masiva está llegando, pero tenemos que alertar al COE nacional y a los COEs cantonales y provinciales a que tomen más restricciones, porque esta variante está afectando a todo el mundo. Usted ha indicado, doctor Simancas, que no alcanzará con inmunizar al 70% de la población para terminar con la pandemia, y lo expresó con un término muy futbolero y sencillo de entender en sus redes sociales. La variante Delta nos cambió las condiciones a la mitad del partido. ¿Cuáles son esas situaciones que lo cambian todo? La situación es que es mucho más contagiosa. Si pensábamos que la variante británica, que se volvió prevalente en el mundo, pues era 60% más contagiosa que la original de Wuhan, esta es 60% más contagiosa que la británica. Bastarían pocos segundos de estar en contacto con una persona para infectarse. Ahora estamos viendo, es cuestión de entrar al internet y buscar los conciertos, los experimentos que se están haciendo, miles de contagios. Lo que pasó en la Eurocopa fue terrible. Entonces nos cambia esta variante las reglas del juego, porque baja tanto el porcentaje de efectividad de las vacunas, y si se baja el porcentaje de efectividad de las vacunas, tenemos que aumentar la población a vacunar para alcanzar la inmunidad de rebaño. Usted ha dicho también, doctor, que hay que buscar vacunas más efectivas, y eso nos hace suponer, seguramente estoy equivocado, que hay vacunas menos efectivas. ¿Cuáles son entonces las más y las menos efectivas? No, todas son efectivas para prevenir muerte e infección. Eso tiene que quedar claro. La población tiene que colocarse. Las vacunas en el país, Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, han demostrado altísimas tasas ahora en Chile con los nuevos estudios. Lo que estamos diciendo es que para ir más tranquilos, para contener al virus, para que este virus no se siga pasando de un individuo a otro, que es la inmunidad colectiva, para lograr eliminar, si se quiere, el virus, necesitamos altas tasas de porcentaje, y es una buena noticia escuchar ayer a la ministra, que ha dicho que vamos a vacunar al menos al 90% de los ecuatorianos, que sería suficiente para estar mucho más tranquilos y iniciar o retomar la reactivación económica. Si la salida es que todos, o que la gran mayoría, 90%, se vacunen, ¿qué hacemos entonces, doctor? Porque hay unos que dicen, mi cuerpo, mi decisión, si no me da la gana de vacunarme, nadie me puede obligar, yo no creo en las vacunas, yo puedo hacer, nadie me puede obligar, no existe norma, estarían atentando contra mis derechos. ¿Allí qué se hace? Es el derecho de una persona decidir vacunarse o no, pero también es el derecho de las autoridades de velar por la seguridad de todos los compatriotas. Es decir, no le pueden obligar a ponerse la vacuna, pero
tampoco le pueden obligar a otra persona a subirse con una persona que es potencial contagiadora. No le pueden permitir, no sé, entrar a los cines, a los supermercados. Yo creo que a pesar de que estas medidas son draconianas, es decir, no son medidas de salud pública, debería ser empoderar a la comunidad para que se vacune de manera autónoma, pero desgraciadamente la emergencia sanitaria nos obliga a regresar a ver a actitudes y a comportamientos que están tomando otros países para insistir en que el proceso de vacunación es una de las estrategias más eficaces que se ha demostrado a través de la historia de la salud pública. ¿Qué pasa en otros países? Francia, por ejemplo, obliga al personal sanitario a vacunarse y quien no lo hace no puede ir a trabajar y no le pagan. Y para el resto de la población, en Francia, se estableció un pasaporte sanitario que permite el ingreso desde los teatros hasta los bares, pasando por el transporte público inclusive. En Grecia, en Indonesia, en Italia y en el Reino Unido se han adoptado medidas similares. En Moscú, incluso, aunque Putin se opone a que la vacuna sea obligatoria, también hay restricciones para aquellos que no se han vacunado. Doctor, ¿usted considera desde la ciencia que debe ser eso, la obligación de vacunarse, una posibilidad ante ese segmento poblacional que dice no a las vacunas? Obligar a una persona es bien difícil. Tendríamos que ingresar al tema del derecho individual por sobre el colectivo. Pero, como te decía, regular el tema de aforos, de quién ingresa, de quién viaja. Por ejemplo, tienen problemas para vacunarse acá, pero inmediatamente que quieren viajar se ponen fiebre amarilla, se ponen la vacuna del coronavirus. Es decir, se puede encontrar estrategias que no necesariamente obliguen. Por eso mencionaba yo de la necesidad de aumentar la eficacia de las vacunas, porque si usted aumenta la eficacia de las vacunas al 100%, usted necesitaría un 70, un 80% para inmunidad de rebaño, pero si usted tiene un 80 y tiene un 70, debería aumentar casi a un 90, 95% para obtener esos resultados, sabiendo que hay gente que no se va a vacunar. En el mundo, la gente, hay algunas personas que no se vacunan y esas quedan protegidas porque el resto de personas se ha vacunado. Así que esperemos que las autoridades tomen la decisión más acertada, basada en evidencia científica, como tiene que ser. Hablemos de los antivacunas, doctor, y de sus argumentos. Que las vacunas no evitan que alguien se contagie es el principal, y eso es verdad. ¿Cuál es el argumento que rebate a aquello si se lo quiere exponer como razón para no vacunarse? Bueno, las vacunas salvan vidas, definitivamente se ha demostrado ya en el campo. Las vacunas evitan la muerte y la enfermedad grave. Si los antivacunas ponen de argumento la infección, pues quiere decir que no han pasado por un hospital. Yo invito a una de estas personas a que converse con un intensivista, con un emergenciólogo, que vaya a una guardia en un hospital, vea a la gente morir, vea cómo se destrozan las familias, para que entienda que las vacunas, en la mayoría de casos, pues evitan que la persona tenga consecuencias inclusive a largo plazo, ¿no? No es lo mismo infectarse vacunado que infectarse no vacunado. Las consecuencias en el organismo todavía no las llegamos a entender y hay consecuencias crónicas, dramáticas, problemas pulmonares, cardiovasculares, musculares, nerviosos, cerebrales. Así que definitivamente a estas personas antivacunas, que ventajosamente en el país son muy pocos, en otros países hay muchos más, tenemos que luchar en contra de ellos para rápidamente poder vacunar y reactivar la economía. ¿Cuál es, doctor, de lo que usted conoce, la situación de los hospitales al día de hoy? ¿Continúa en la capital de la República esa saturación? Y entiendo que también, y esto poco se pregunta, doctor, ¿cuál es el estado de los médicos? Hasta hace unos meses se decía, están cansados, están agotados. Los intensivistas, los emergenciólogos están al tope, ya no pueden más. ¿Esa situación continúa hasta el día de hoy o se han visto quizás un poco más aliviados? Bueno, yo aprovecho para saludar a mis colegas, pero es devastador. El problema, la siguiente pandemia es de salud mental. Los médicos destrozados sienten temor, peor con la nueva variante, de contagiar a sus familias, de que las vacunas, quizá en algunos casos, al tener tanta carga viral en los hospitales,
pues no logren protegerlos, y no hay un recambio, no hay contratación de más personal, se requiere un recambio, un respiro para estas personas. Tuvimos apenas 2 o 3 semanas de un respiro y ahora otra vez están congestionadas las salas de cuidado intensivo, viendo cada vez a pacientes más jóvenes, que es lo desgarrador. A un médico que se le muere una persona de 25, cualquier persona, pero una de 25, 28, 30 años, que son las que ahora se han relajado, pues es dramático esa impotencia de no poder ayudarle, de no tener una unidad de cuidado intensivo para hospitalizarla. Realmente a nosotros los médicos pues nos deja devastados, y eso afecta a corto, mediano y largo plazo nuestra salud mental. Doctor, usted decía hace un momento, se felicita la velocidad con la que se está avanzando en el proceso de vacunación, y sí, se ha visto un crecimiento sostenido, hay una voluntad aparentemente indetenible en la población por ir en busca de inmunización. ¿Hay algo que corregir a ese proceso o algo que modular para que sea más efectivo, más amplio quizás? Quizá el tema de las brigadas médicas, que entiendo que empezarán desde esta semana, pero había que adelantarse. Hay zonas rurales que tienen muy baja cobertura, hay que salir a vacunar, porque esa ha sido la historia del país. Hemos sido un país de ejemplo de cobertura de vacunación. Se ha alcanzado la velocidad, nosotros hablábamos de 180 a 200,000 dosis día que teníamos que hacer para cumplir en los 100 días los 9 millones, y salir con brigadas, ¿no?, a vacunar a personas que quizá tengan algunas dudas. El que ha hecho vacunación en campo entiende que esas dudas se van mitigando con líderes comunitarios en el terreno, con informantes claves, con los vecinos. Se explica a la persona la importancia de la vacuna, y cualquier duda se despeja en esos momentos. Inmediatamente se procede a la vacunación de la persona, de su familia, y con total seguridad y sin que esta persona pierda un día de trabajo, que es quizá lo que no entendemos, que la gente decirle hay un centro de vacunación masiva, coge el transporte, entonces para ellos es recursos de inversión, ven que en el campo quizá no hay tanto contagio o ya se han contagiado y no quieren acceder a la vacuna. Esa, pues, la manera de corregir y de continuar avanzando. Doctor Daniel Simancas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenny, un placer. 7:13.